Bueno, muy buenos días a todos. De parte del Grupo de Formación Ciudadana y de las Cátedras Abiertas, les queremos dar la bienvenida a el primer Conversemos presencial del semestre. Tendremos otros presenciales, ya hemos tenido otros virtuales, pero este es el primer Conversemos presencial del semestre. Nos acompaña la doctora Claudia Avendaño. Ella es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en filosofía con énfasis en ética y doctorada en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es profesora titular de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades. Nos va a acompañar en este Conversemos para dialogar sobre qué tienen en común garantizar los derechos de las mujeres y los esfuerzos mundiales por un planeta sostenible. Todo el auditorio es de ella, que estén muy atentos, al final va a haber un espacio de preguntas y espero que podamos seguir compartiendo en estos espacios acá en Biblioteca del Conversemos. Doctora Claudia. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes y buenos días. Ahorita me paro, pero por el momento no nos paremos todavía, que es que estaba en clase, entonces hay que hacerle descanso a la pierna. Vamos a hablar, a pesar de que parezca de una cosa que tiene que ver más con el planeta, con el empoderamiento femenino, vamos a hablar de brujas. Eso es lo que reúne esa condición. El próximo lunes es día de Halloween. Ese día lo conocemos como el Día de Brujas. Realmente son 4 días en el calendario celta de brujas. El del próximo lunes, el del 31, que está cerca el Día de los Difuntos y de Todos los Santos, realmente es un momento donde la posición del Sol en relación con la Luna anuncia la cercanía a unos días, exactamente 40 días, de que empiece el invierno, la época más complicada. Empiezan a ser los días cada vez más cortos y se supone que se abre una especie de puerta del inframundo y los espíritus de los muertos salen. Entonces la idea es que hay veces esos espíritus no saben que están muertos y no saben que se tienen que regresar. Entonces hay que tratar de convencerlos de que puede que se diviertan mucho aquí, pero que se deben regresar para ese inframundo. Para que no entren en la casa, se pone una calabaza, en esa época se ponía un nabo con una luz para que lleguen hasta la casa de los familiares, pero se les deja en la puerta cerveza, una cerveza espesa y negra, y un pan bien de esos pesados, para que coman y no entren. Para que no se lleven a los niños es que se disfrazan, y por eso lo llaman Día de Brujas. Pero realmente es un día donde las mujeres son las responsables de hacer una buena cerveza, de hacer una muy buena linterna, de hacer un muy buen pan para que los espíritus no se queden. Pero espero que recuerden algo, ya que están en el Instituto Tecnológico Metropolitano de la ciudad de Medellín. El día de Medellín, el día de nuestra santa en Medellín, es el 2 de febrero. Ese 2 de febrero se hace referencia a la Virgen de la Candelaria. El 2 de febrero sí es un día de brujas y la Virgen de la Candelaria es una bruja. Entonces, cuando uno dice esto y luego ya alguien de la iglesia le dice, ¿usted por qué está diciendo que la bruja, que la Virgen de la Candelaria es una bruja? Si alguna vez tienen la oportunidad o si recuerdan y han estado en la iglesia de la Candelaria en el centro de Medellín, cuando uno entra a la iglesia por la puerta del centro, si se giran hacia la derecha, van a ver una imagen del escudo de Medellín. Y en ese escudo de Medellín, que también ustedes suelen tener en algunas de sus publicaciones, van a ver que es una virgen que tiene como una vestimenta como rara, porque se abre hacia los lados y abajo hay un arco iris. Realmente, esa es una mujer que se está levantando la falda para salir corriendo y saltar sobre una fogata. El 2 de febrero es día de invierno, y ese 2 de febrero, día de invierno, yo me voy a sentir mejor conversando de pie. Ese 2 de febrero es el día donde el invierno, y están indicando más o menos por la luna y el sol, que se va a empezar a calentar un poquito la tierra. Y las mujeres tienen una función. Esa función de las mujeres es ir a recoger al bosque una cantidad de cosas. Pero en el momento en que empieza a cambiar la temperatura un poquitico, en los bosques empieza a aparecer un hongo, el de los pitufos, ese que es rojo con pequitas blancas, que se llama Amanita muscaglia. Ese es un hongo que es alucinógeno, pero al mismo tiempo sirve como analgésico. Como no hay otro tipo de analgésicos muy poderosos, las mujeres lo van a recoger. La idea es que no vayan solas, porque si una mujer va sola al bosque puede correr riesgos como de ser raptada, violada, asesinada, pueden pasar muchas cosas. Además, quién sabe con quién se vaya a encontrar y eso no es bueno.
Entonces es mejor que vayan todas las mujeres, desde las más viejas, que saben dónde se consiguen más fácil los hongos, hasta las más jovencitas para que les enseñen. La particularidad es que cuando sube un poquitico la temperatura, los hongos empiezan a aflorar. Y si hay cerdos, a los cerdos les encantan los hongos y se los comerían. Entonces las mujeres van al bosque para recogerlos antes de que los cerdos se los coman. El problema es que usted no sabe cuándo la temperatura va a subir unos grados, lo suficiente para que los hongos empiecen a reventar y a florecer. Entonces, ¿cuánto tiempo se tiene que quedar o cuántos días tienen que ir? Entonces se acostumbraron a hacer una cosa, y es que se iban para el bosque, recogían bastante leña, hacían una fogata bien grande, lo más grande que pudieran, en lo que llaman un calvero del bosque, o sea, donde no hay árboles cerquita, para empezar a calentar el ambiente para que los hongos empiecen a salir. Pero como eso se demora un poquito, entonces, ¿usted qué hace? Se pone a conversar con las otras mujeres, cuando no está solamente con mujeres, y empieza a conversar y a enseñar cosas, empieza a hablar de hombres, y cuando empieza a hablar de hombres, termina hablando de sexo, y cuando está hablando de sexo, termina las carcajadas riéndose alrededor de una fogata. Eso es un aquelarre de brujas. Y todas son brujas, desde la más pequeñita hasta la mayor. Bueno, cuando uno tiene fuego también hace otra cosa, y es que uno empieza a jugar con ramitas, las mete, las saca, se calienta, pero está haciendo frío y uno se congela por la espalda. Entonces muchas empiezan a caminar alrededor de la fogata, a bailar, hasta que alguna dice, hey, ¿quién es capaz de saltar por encima? Venga, empiecen y van a empezar a saltar. Y para uno saltar con una falda larga, de lo que hace es que coge impulso, se recoge la falda, pega carrera y salta encima de la fogata. Esa es la imagen de la Virgen de la Candelaria. Es una mujer que está saltando sobre el fuego. Es una mujer que está en el bosque recogiendo la manita muscavia y está reunida con otras mujeres en un aquelarre. Es un día de brujas. ¿Y por qué todas son brujas? Vámonos para un pasado todavía más remoto. Entonces vamos a encontrar que los primeros grupos de cazadores y recolectores son grupos de más o menos unas 20 o 25 personas aproximadamente. Debían estar muy saludables. ¿Por qué? Porque se la pasaban todo el tiempo en función de la comida. Por lo tanto, se la pasaban caminando, subiendo, bajando, corriendo, vadeando, haciendo de todo en función de la comida. Si uno calcula y le suma todo lo que caminaron, uno puede llegar a la conclusión que en 35 años los varones, o sea, los hombres de estos grupos, le dieron 7 veces la vuelta al planeta, caminando. Las mujeres, no tanto. ¿Por qué no? Porque hombres y mujeres que viven juntos tienen una particularidad. Las mujeres tienen una longevidad de unos 20 o 25 años y los hombres de unos 35 a 40 años. Viven más los hombres que las mujeres. ¿Por qué si son tan sanos y se alimentan tan bien, no hay azúcares refinados, no hay grasas saturadas, no hay harinas fortificadas con ciertos elementos que son ya nocivos para la salud, sino que están comiendo bastante bien? ¿Y por qué se mueren tan rápido? Y para acabar de ajustar hacen bastante ejercicio. Accidentes. Si yo me caigo y voy en persecución de un animal y me caigo y me fracturo o me hago un esguince de cadera y ya no puedo seguir caminando, el clan no me puede esperar. Porque la supervivencia del clan depende de que se estén moviendo constantemente. Entonces, cualquier accidente que impida la movilidad será la muerte. Entonces, ¿qué hace el clan? Hasta luego. Él entrega lo que tenga. Si tiene una mochila, si tiene una aguja hecha con una espina de pescado, si tiene un cuchillo hecho con piedra, las herramientas que haya construido, las pieles que tenga para protegerse, todo se lo entrega a los demás. Eso es lo lógico. O sea, yo ya sé que me va a morir, entonces no hay problema con eso. Por lo general, incluso le dejan un arma cortopunzante, cualquier cuchillo hecho con hueso o hecho con piedra, porque no se quiere morir, básicamente, ni comido por algún animal, o morirse por hipotermia, por frío, o morirse de sed. Entonces prefiere que llegado un momento usted se abra las venas, se las abra en el cuello y se muere mejor. Entonces, por eso uno pensaría, si los hombres viven en un promedio de 35 a 40 años y las mujeres entre 20 y 25, la conclusión obvia es que las mujeres somos mucho más torpes y tenemos accidentes más frecuentemente y por eso nos morimos. No. Las mujeres tienen una amenaza que es de corte biológico. Ese corte biológico es el embarazo. Porque ella puede perfectamente correr, subir, bajar, caminar, vadear, hacer muchas cosas aún estando en embarazo. Pero nosotros somos un mamífero muy, muy extraño. Recuerden que por especie somos mamíferos. Todos los mamíferos tienen digamos, una especie de proceso de gestación completo.
Los únicos mamíferos que nacemos incompletos somos los seres humanos, porque si fuéramos a nacer completos, la gestación no sería de 9 meses, sería entre 18 y 24 meses. Si no hay una mujer que ya ha tenido hijos y que en el 7º mes ya estaba rogando que naciera ese muchachito, y yo les salgo con el cuento de que no, eso es entre 18 y 24 meses, le da un infarto. El problema es que si ustedes piensan, una ballena es un mamífero. Imagínense una ballena esperando que el vallenato aprenda a nadar. El vallenato tiene que salir nadando, porque el vallenato tiene que ir a la superficie para respirar. Cuando una vaca tiene su ternero, lo empieza a lamer y a hociquear para que se pare. Si no se para en los próximos 15 minutos, no se le distiende el diafragma y no puede respirar. En cambio, una mujer tiene su bebé, y digamos que lo tiene en una clínica, no puede salir del quirófano con el muchachito de la mano caminando, ¿cierto que no? El muchachito nace incompleto. ¿Por qué nace incompleto? Porque nos paramos en 2 patas. Si estuviéramos en 4 patas, la pelvis sería como una mariposa, de este tamaño. Y cuando el bebé va a nacer, se abriría así, y el bebé nacería de sentadero. Lo primero que nos saldría sería el sentadero, con las piernas recogidas sobre el vientre, y caería sentado. Y sentado después empezaría a agarrar de lo primero que encontrara y se pararía. Pero como nos paramos en 2 patas, la pelvis dejó de estar así y se convirtió en una mariposa. Y al convertirse en una mariposa, si dejamos que la gestación llegue hasta los 18 o a los 19, 20, 21, 22, 23 o 24 meses, que serían los necesarios, ¿quién dijo que saca al muchachito? Si cuando el niño va a nacer, la mariposa de la pelvis hace esto, la cabeza se acomoda aquí, después hace esto y termina de salir. Por eso la cabeza tiene que ser blandita, por eso todavía no puede estar sellada. Esa idea de que por donde usted meta la cabeza le cabe el resto del cuerpo, más de uno ha tenido que llamar a un cerrajero para que termine quitando la reja donde usted metió la cabeza. Eso solamente le funciona cuando usted está pequeñito. Ahora, si usted tiene una nariz toda torcida o tiene las orejas paradas como las de un Volkswagen, échele la culpa a su mamá. Que eso se lo pudieron arreglar con un poquito de microporo, con un gorrito le aplastan las orejas y se le acomoda. Y la nariz se puede enderezar. Pues eso con la edad le va a salir la jiba, el agachado, pero no si puede enderezar la nariz. Incluso algunas personas, como yo, algunos dicen que tengo una cabeza bonita, no por dentro, por fuera, que porque está redondita y no tiene cicatrices. Yo nací en una época, soy lo suficientemente vieja para que me pusieran un gorrito que me cogía las orejas, y no solamente eso, sino que lo volteaban a uno como una arepa, le iban dando a uno vueltas. Y eso hace que la cabeza no quede con unas inclinaciones extrañas o puntuda o plana en un sector. Este tipo de cosas que estaba yo hablando, las sabemos es ahora. Esta gente no sabía eso. Y resulta que la naturaleza juega un juego raro. Y es, ya que van a vivir tan poquito, que maduren como mujeres más temprano. Y van a quedar en embarazo, van a poder quedar en embarazo a los 8 o a los 10 años por madurez sexual. Y a los 8 a los 10 años su pelvis es muy pequeñita. Entonces la probabilidad más alta es que las mujeres mueran por el embarazo. Si sobreviven al embarazo van a morir por el parto. Y si sobreviven al parto, es posible que no sobrevivan es al posparto. Bajo esas circunstancias, las mujeres son las únicas dadoras de vida y se van a convertir en el clan en lo más importante del grupo, porque los hombres no pueden dar a luz, si las mujeres sí. Entonces las mujeres se convierten en divinidades y por eso en los clanes de cazadores y recolectores, aunque las mujeres vivan menos, las van a cuidar y las van a privilegiar por encima de todo. No solamente eso, sino que van a hacer una gran cantidad de observaciones y las van a hacer directamente con las mujeres. Quiero que lo piensen. La mayoría de los pueblos de la antigüedad, sus deidades y sus calendarios van a ser asociados con la noche. ¿Por qué? Porque la oscuridad es muerte. Si somos todos los que estamos aquí, un clan de cazadores y recolectores, en una noche de luna nueva, o sea, cuando no hay luna, es el momento más peligroso de nuestra subsistencia. Porque a pesar de que son personas de otro periodo de tiempo y pueden ver un poco mejor en la oscuridad, no vemos bien en la oscuridad. Como no vemos bien en la oscuridad, prendemos un fuego y algunos tienen que quedarse ahí, estar despiertos por si aparece un depredador, por si aparece otro clan, por si hay una riada, un derrumbe, cualquier cosa. Tienen que estar despiertos. Pero saben que las noches de luna nueva son las más peligrosas, porque la oscuridad es absoluta. No sé cuántos de ustedes se hayan movido en el campo cuando no hay luna. Yo lo he hecho, por accidente con algunos compañeros. Alguna vez nos fuimos a una vereda a conseguir una información de una señora viejita con los historiadores somos muy hablantinosos, se nos pasó el tiempo y cuando fuimos a regresar a la finca,
pues no había transporte, pero no, típica gente de ciudad, ni pensamos eso y salimos del caserío. Perfecto, conversando, fumando, tal carreta, cuando nos empezamos a alejar y no empezamos a ver ni papa. No había luz eléctrica, no había nada, no se veía por dónde caminábamos. La que guiaba el grupo era yo. Porque como yo he sido miope toda la vida, los que somos cegatones acostumbramos a movernos con bultos por la noche. O sea, si uno se levanta por la noche y es miope, uno no le pone las gafas, uno calcula dónde están los bultos y uno no necesita ver porque uno por lo general ve bultos borrosos, uno más o menos se mueve. Pero aún así es muy complicado. La noche, la oscuridad es muerte y siempre se asoció a la muerte. En cambio, una luna llena, y a los que les haya tocado la luna llena en campo abierto, se darán cuenta que la luna es espectacular, la luz es impresionante. Esa luz en la noche es vida. Hasta el día de hoy, y estamos en el siglo XXI, cuando una mujer da a luz, mire lo que acabo de decir, da a luz es porque dio a luz un bebé. La vida es luz, la oscuridad es muerte. Entonces, ¿qué es una mujer embarazada? Una luna llena. ¿Qué es una mujer que está en embarazo creciendo? Es una luna creciente. ¿Qué es una mujer después de tener a un hijo? Una luna menguante. ¿Qué es una mujer que tiene menstruación? La menstruación es sangre. Sangre, noche, muerte tienen una relación directa. Si hay sangre en la mujer, no hay bebé, no hay vida. Si no hay vida, hay muerte. La asociación de la mujer con la luna fue inmediata. Entonces, si la luna es una deidad, las mujeres se convirtieron en una deidad. No solamente eso, sino que eran como la naturaleza, que eran capaces de dar vida. Entonces, si da vida, es un poder solamente de ellas. Entonces, por eso hay que reverenciar a las mujeres, porque son dadoras de vida. Pero hay otro elemento. Son capaces también de dar muerte. Y la muerte no solamente es por la menstruación, sino por el acto sexual. Porque el acto sexual tiene una particularidad. Muchos pensaron que el placer sexual es muy cercano. No, somos animales. Y dentro de la concepción del animal, básicamente hay una condición de placer en la sexualidad, porque si no, no se repetiría el acto. Y para la subsistencia se necesita, donde por lo más primitivo hay un ejercicio de placer. Ahora, la condición es que el placer del hombre y de la mujer es distinto. Para todos. Si un hombre realmente alcanza el orgasmo, es el mejor momento para que una mujer lo asesine. Está desposeído de todo, absolutamente de todo. Y lo vamos a encontrar una gran cantidad de referentes históricos. Que a uno le cuenten que Judith le cortó la cabeza a Holofernes. No le cortó la cabeza, le cortó otra cabeza, la más chiquita, que es más fácil de cortar, y que le permite a ella quedar con vida. Porque si uno castra a su enemigo, no lo mató, está vivo el capitán Holofernes, pero yo lo dejé sin virilidad y todo el ejército lo abandona. Además, usted puede hacer que firmen cualquier documento en blanco, un cheque en blanco, cualquier cosa. Eso se llama la pequeña muerte. Cuando los hombres empiezan en un proceso de deseo sexual, empieza a subir, y cuando llega a la parte más alta es el orgasmo. Y en esa caída, donde baja todo su sistema, se llama la pequeña muerte. ¿Quién la padece? Los hombres. ¿Quién la provoca? Las mujeres. ¿Quién produce la pequeña muerte? Le petit mort se llama. Y le petit mort es el momento donde las mujeres tienen el poder. ¿Por qué? Porque ella no lo sufre. Porque su proceso de excitación empieza en esta forma y después es una meseta. Y esa meseta puede ser muy prolongada y mucho más larga que lo de los hombres, por eso puede ser multiorgásmica fácilmente. Eso le da unas formas de poder que lo entendieron los pueblos primitivos. Por eso después la religión va a empezar a regular la sexualidad, porque se dan cuenta del ejercicio de poder que hay en eso. Entonces, ese es un reconocimiento del poder de las mujeres. Es en el único momento de la historia donde se da ese reconocimiento. Sin embargo, hay un pequeño problema, y es que una mujer puede seguir caminando, subiendo, bajando, vadeando, nadando, todo lo que quieran cuando está en embarazo. Pero el punto de equilibrio de los seres humanos está entre las vértebras, estas de acá, las lumbares, y los metatarsos de los pies. Eso hace que sea un muy estrecho ángulo. Si la mujer está en embarazo y el embarazo es muy grande, muy avanzado, el vientre hacia adelante la hace caminar como un pato hacia atrás para buscar punto de equilibrio. Eso le hace que sea más difícil caminar, no, podrá seguir caminando, subiendo, bajando, vadeando, nadando, haciendo todo eso, pero es un poco más riesgoso. Ahora, sobrevive a su primer embarazo. ¿Cuánto se demora en que esté de nuevo embarazada? Y su primer bebé no sabe caminar todavía, depende de ella. Entonces ella va a cargar a un bebé por fuera y a otro bebé por dentro. Entonces eso empieza a ser cada vez más riesgoso y empieza a ser dificultoso para el grupo, para el clan, que es un número más o menos como el que nosotros tenemos,
Entonces, ya no pueden avanzar a la misma velocidad y eso significa que puede estar muy en entredicho la supervivencia. Hay que dejar a las mujeres. Primero pensaron en dejar a los hijos. A los que les gusta este tipo de temas les recomiendo un autor que es académico, pero es como si uno estuviera leyendo un libro de aventuras. Se llama Marvin Harris y el texto se llama Caníbales y Reyes. Y adivinen cómo se llama el primer capítulo, Asesinatos en el Paraíso. Y ahí con esos títulos se dan cuenta que el tipo tiene imaginación. La primera cosa, hay que deshacerse de los niños, porque si los niños empieza a ser muy grande el clan, empieza a ser dificultad. Entonces, por eso se van a eliminar. En otras ocasiones se van a abandonar. El problema es que los pueblos que vienen detrás están obligados a recogerlos, porque si usted se encuentra un niño, es una dación de los dioses, es un regalo, ¿y cómo lo va a rechazar? De ahí la historia de Moisés que va bajando y una princesa soltera lo recoge. Eso explica una cantidad de cosas. Pero llega un momento en que no funcionan ni los abortos, no funcionan los abandonos de los niños, empiezan a pensar que eso tal vez no funcione bien, entonces hay que buscar un lugar donde dejar a las mujeres. Entonces no es porque las encarten, porque recuerden que son sus divinidades, unas divinidades tales que explican el universo. Cuando usted nace, nace del vientre de una mujer, y ese vientre es oscuro, húmedo y cálido. ¿Por qué es húmedo? Porque el muchachito sale mojado, sale calentito, y uno da por sentado que adentro eso es oscuro. Y cuando usted se muere, abren un hueco en la tierra, que es la madre tierra, el vientre de la tierra, y a usted lo meten en un hueco oscuro, húmedo y cálido. No dice cálido, no, eso es frío. Para nosotros, cuando el cuerpo se empieza a descomponer, alcanza temperaturas hasta de 90 grados. Entonces, si uno ve desde lejos un cementerio, básicamente se ve cómo sale el vapor de la descomposición de los cuerpos, entonces es cálido. Pues miren, la mujer es el ciclo completo de lo que es el universo. Por eso las deidades son femeninas, por eso el poder está en las mujeres. Entonces, no es que las van a dejar tiradas porque son encantadoras, sino que hay que dejarlas en un lugar seguro. Y al dejarlas en ese lugar seguro, hay una característica que va a ser hasta el día de hoy. Para sobrevivir, las mujeres vamos a tener que empezar a desarrollar algunos tipos de sentidos más que otros. El oído. Las mujeres por lo general oímos mucho mejor que los hombres. Cuando a una mujer de 80 años le diga, hábleme más duro que no oigo, no le crean. No se pongan a planear una fiesta sin ella, una sorpresa, o que se va a morir el funeral. No lo planeen porque eso sí lo oyen. En cambio, los hombres que dicen, es que yo oigo un poquito mal, es que es sordo como una tapia. Ese sí no oye nada, y usted puede preparar el funeral con él ahí. Ahora, un hombre no ve colores. La mayoría de los colores que vemos nosotras las mujeres, los hombres piensan que nosotros no los inventamos. Cuando nosotros empezamos a hablar del salmón, champán, beige, habanito, y seguimos con salmón a la N potencia con los rosados, los hombres nos miran con una cara como, pues, manía de mujeres de llamar a los colores distintos. Nosotros vemos colores que ustedes, caballeros, no ven. Si hay una hoja verde oscuro, muy oscuro, con unos pelitos en la superficie, con unas manchas rosado, pastel o rosa, camacuna, y al lado hay otra planta que tiene la misma hoja verde oscura, con los mismos pelitos, y las pecas son fucsia, son dos rosados. Para las mujeres son dos rosados distintos, para los hombres rosado. La que tiene manchas de color fucsia o rosa mexicana, que sí se llama ese color, es tóxico, son rábanos tóxicos, es veneno. Y las que la tienen rosa camacona son comestibles. ¿Quién recoge las hierbas? ¿Quién recoge los frutos, las semillas, las raíces, las flores, las hojas? Las mujeres tienen que aprender a distinguir colores. Y por eso vemos más colores que ustedes. Ahora, oído, porque tenemos que tener un oído que sea capaz de ver. Un oído que sea capaz de ver. Funciona todavía, aunque no nos demos cuenta. Hemos ido perdiendo cosas a medida de la civilización. Pero quiero que lo piensen de pronto si ustedes tienen a alguien en su familia, mamá, tía, abuela, de esas típicas que dice, por ejemplo, como mi mamá, es que ahí viene su papá, ahí llegó su papá, y viene de un geniecito de los 1000 demonios. Y uno, no ha llegado mi papá, mi mamá sí que es mala clase. Y preciso, llegaba mi papá de un genio. Y una mirada a la mamá. Es que ahí viene su papá y viene más contento. Sé que se quedó con los amigos tomándose unos aguardientes. Y cuando entraba, preciso, venía copetón y uno, la mamá de uno es genio. No, cuando uno está de mal genio, camina distinto, mueve las llaves distinto, abre la puerta aunque no dé un portazo. Y cuando está borracho lo mismo. Mi mamá tiene 6 sentidos.
Casi siempre funcionas con la mamá. Mi mamá tiene un sexto sentido. Mi mamá sabe cuándo miento. Si mi mamá tiene una habilidad, pues que lo conoce desde que usted nació, lo está cargando desde que usted lo tiene. Y no solamente eso, cuando uno miente, cambia la velocidad en la que habla, cambia la manera de mirar, de gesticular, y cambia el tono también de la piel. Un grado muy pequeñito en algunos, otros sí se achantan y se venden el mismo. Pero ese pequeño, la mamá no sabe qué está pasando, pero este está raro, pues este está distinto. Y acostumbra que cuando me dijo una mentira estaba así. Entonces no es que sea una persona que tiene 6 sentidos, es que es una bruja. Mi mamá es una bruja. Cuando le digan a cualquiera de ustedes se dará cuenta que los hombres pueden insultarnos de muchas maneras y terminan diciéndole, usted es una bruja, y uno dice, a mucha honra. Y se van a dar cuenta por qué. Porque estas mujeres que dejaron su oído las tiene que empezar a entrenar para saber que el muchachito está llorando porque le duele algo. Está llorando porque tiene una pataleta, está llorando porque tiene hambre, está llorando porque tiene frío, está llorando porque está sucio y hay que cambiarlo, o está llorando porque está asustado. Tiene que aprender a distinguir con sus oídos. Con sus oídos tiene que aprender a distinguir que los pasos que vienen es de alguien conocido, los pasos que vienen es de alguien que no es conocido. Hay que estar atento. Ese es un animal distinto, eso está sonando distinto, el río suena distinto. Retírense, sálganse rápido, háganle caso si es una campesina y está en un lugar donde el río está cristalino, le dice, sálganse ya, que está sonando distinto, háganle caso, porque está sonando distinto porque viene más agua. Porque su oído, aunque no lo sepa, se entrenó desde hace miles y miles de años para sobrevivir. Ahora, las mujeres vemos más colores, los hombres no los ven, los hombres son tapias, pero es que yo soy una mujer, entonces claro, estoy echando peste para los hombres. Ustedes, caballeros, ven con una agudeza visual que las mujeres no vemos. La agudeza visual es necesaria para el cazador, porque los hombres van de cacería. Entonces tienen que aprender a qué distancia están los, digamos, animales que van a cazar, si están en una rama, en la de atrás o en la de adelante. No solamente eso, olfato. El olfato de las mujeres, por lo general, suele ser bastante extraño, porque olemos las cosas malucas o olemos las cosas buenas, o no nos sirve para nada, sino para sostener las gafas. Se está quemando una arepa y nos enteramos cuando la cocina está completamente llena de humo. En cambio, empieza a salirle una cosita así chiquitica de humo a la arepa y el hombre está metido por allá en la última. ¡Se están quemando las arepas! El olfato es de cazador, porque huele las heces, huele los animales, huele el cubil, huele las cosas. Entonces nos empezamos a desarrollar en eso. Ahora, esta mujer es la que se queda en un solo sitio y en ese sitio tiene que aprender a memorizarlo, tiene que ser muy observadora y tiene que darse cuenta qué cosa ha cambiado. Es cuestión de supervivencia. De ahí que sea un dolor de cabeza que nosotras las mujeres le preguntamos a un hombre, a nuestra pareja, a nuestro amigo o al que sea, ¿qué notas de raro en mí? Estoy estrenando, ¿qué estoy estrenando? No es que tú no te das cuenta. En cambio, las mujeres, usted no ha llegado, no se ha sentado todavía. La compañera del salón, estás estrenando zapatos, se ven muy bacanos. ¿Usted cómo se da cuenta de eso? Observación. Y a veces uno le dice a un hombre, Pero además de ser observadoras, porque es la condición de la supervivencia, es memoria, la memoriosa, la que se aprende quién es hijo de quién se casó con quién tuvo con quién. Una reunión de familia tipo Navidad donde está toda la familia y empiezan a hablar de Juan. ¿Cuál Juan? Pues el primo de la cuñada y el tío, no sé qué, y usted está todavía, ¿el primo de quién? Y es que ese estaba separado. Ya te iba el tercer matrimonio y usted no sabía sino del primero. Por lo general los hombres no lo saben. Ahora, estas mujeres que están haciendo en este lugar van a hacer 3 cosas. 1, domesticación de la naturaleza, porque son las que se van a dar cuenta que con la basura que hacemos los seres humanos atraemos muchas cosas, entre ellas animales que pueden ser domesticados y pueden ser encerrados en jaulas. Que en nuestro basurero, en vez de tener que ir por los cereales más lejos, los cereales me están creciendo aquí. Domestican la agricultura y domestican los animales. Entonces, aprenden eso, para no tener que ir muy lejos, para no arriesgarse, para no hacer. Esa es una de las cosas que hace. La segunda es la encargada de cuidar los niños. Y cuidar a los niños es que si ya un cazador tiene un accidente, ¿por qué lo tienen que dejar morir? Si ya hay un lugar donde están las mujeres, llevémoselo a las mujeres y las mujeres lo cuidan. Cuidar, proteger y albergar va a ser de ellas. Y van a empezar a asociar cosas. Es que estaba muy caliente y se sentía muy incómodo. Y estaba todo rojo, rojo, rojo. Y como yo estaba lavando, le puse la mano y él se sintió mejor. La próxima vez que esté con fiebre, póngale la mano fría, póngale un paño frío. Y empiezan a hacer cosas de esas. No, es que eso se le empezó a poner morado y le empezó a poner blanco en la parte de arriba, como una montaña blanca con un olor desagradable, pus, verde amarillento. Y yo por accidente lo toqué y eso se reventó y saltó y soltó. Y él dejó de sentir dolor. La próxima vez que vea un furúnculo, un ácido, drénelo, porque ya aprendió por accidente. Entonces,
Es un conocimiento empírico que va a empezar a tener de cuidar enfermos, de cuidar niños, de cuidar heridas, de empezar a hacer cosas, de observar lo que hacen los animales y observar las plantas. Es la que recoge, empieza a decir, esta cosa que no sabíamos qué era, la probé y se me quedó la boca como rara, como se sintió. No siento nada, me mordí la lengua y no sentí nada porque la lengua estaba como dormida. ¿En serio? Sí, en serio, pruébela. Y llega y la prueba. Ve, pasó lo mismo. ¿Qué pasaría si yo cojo las hojas, las machaco y las echo encima de una cosa que está doliendo mucho? Pues si funciona para la lengua, ¿por qué no puede funcionar para esto? Entonces empiezan a pasar del cuidado, básicamente, a lo que se va a llamar una forma de cuidado médico. Van a ser las primeras médicas. Al fin y al cabo tienen los heridos, tienen los enfermos, tienen a los ancianos y tienen los niños. Van a empezar a aprender por relaciones, por observación. Eso es un conocimiento de carácter empírico. Están conociendo y salen al bosque a recoger cosas. Salen juntas para evitarse problemas. Entonces salen juntas, miren, el mismo aquelarre. Salen juntas a recoger semillas, plantas, flores. Y como son las memoriosas, se guardan todo eso en la memoria. ¿Qué hacen las mayores? Le enseñan a las más pequeñitas, recoja esto en este momento, en esta hora, en este día, en esta época. Esto sirve para esto, con esto se cocina tal cosa. Y le empieza a enseñar. Porque el tercer lugar de estas mujeres va a ser el de la cocina. Un fuego que es el que van a mantener encendido para poder cocinar. Pero no solamente para poder cocinar, sino para calentarse, también para iluminarse y también para construir armas. Porque en el caso de que aparezca un depredador que se meta en el territorio donde cuando no están los hombres, encienda palos, teas, y es con la mejor manera que se puede defender de los animales. Entonces, el fuego lo van a mantener prendido las mujeres. Ese es el fuego de la cocina. Y la cocina, hasta el día de hoy, siglo XXI, es el gran laboratorio del mundo. Y cuando empezaron a pensar que los hombres eran superiores a ellas, porque se empezaron a asentar en los valles aluviales, y ya eran más importantes los hombres porque eran los que hacían la guerra, los que defendían, y la mujer no era para defender. No solamente eso, sino que si los hombres se iban y llegaba a otro pueblo, las viejas estas se rendían y se quedaban con los otros tipos que llegaban. Pues claro, ustedes llegan, los hombres están de cacería, llega otro clan, y si yo me pongo a pelear, me matan a mí y matan a los muchachitos que tenemos. Quédese con ellos, a ver si logran sobrevivir los muchachitos. Y además, porque hay un instrumento hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, Pablo es por el lado de lo penal. Las mujeres cuando matan a sus compañeros optamos por lo general por un arma muy espectacular, que es desde el mundo de la antigüedad, veneno. Y el veneno se lo damos en lo que cocinamos. Y le cocinamos y le decimos, ¿quiere más? ¿Quieres otro pedacito? Yo tengo un curso en bolivariana que se llama Amor y Cocina y la gente me mira con una cara. En ella hay recetas de venenos. En la cocina de sus casas, si hay más o menos un mercado regular, les aseguro que tienen 20 venenos sin saberlo. Yo podría hacer en este momento una comida para matar a unos cuantos y nadie me podría acusar de homicidio, ni siquiera un buen abogado, a pesar de lo que acabo de decir. Las solanáceas es una de las plantas y una de las familias de plantas más grandes que hay en el planeta. La mayoría de ellas son altamente tóxicas. Entre las solanáceas, si alguien de aquí es vegetariano, vegano o algo así, es una cosa que come todos los días y yo le voy a decir que es tóxica. Yo puedo matar a cualquiera de ustedes aquí invitándolo a comer a mi casa y matarlo solamente con tomates. Los tomates son tóxicos, depende cómo se cocinen. Y mientras más verdes, muchísimo mejor, son tóxicos. Hay una gran cantidad de cosas en la cocina, como el chocolate, que también es tóxico. El azúcar es tóxico, la sal también, depende de la dosis y la mezcla. Todo veneno es un remedio y todo remedio es un veneno. Depende de la dosis. Adivinen de dónde aprendí yo eso. De las herbolarias, de las mujeres que aprendieron sobre las plantas y las propiedades de las plantas, cuáles se deben mezclar y cuáles no, en qué condiciones se deben mezclar y cómo no hacerlas, cómo sirven para curar una enfermedad, para aliviar alguna cosa. ¿Cómo lo aprendieron? Con la práctica desde que llevan mucho, mucho tiempo atrás. Y ahora, cuando las ciudades se hacen cada vez más grandes y las mujeres nos volvemos subordinadas y menos importantes, con mayor razón nos dicen que tenemos que estar en el mundo de lo privado. Y el mundo de lo privado es la cocina. Y la cocina es el gran laboratorio del mundo. En el mundo medieval, de estas mujeres recogiendo la manita muscaria, miren, hongos para ser analgésicos, o sea, están otra vez en el bosque recogiendo, solamente que ya están en el mundo medieval. Y las van a llamar bruja, pero es que bruja no era la de la nariz caída con una verruga,
volando en una escoba con un caldero y un gato. Y al mismo tiempo sí lo es. La bruja es la Huicha germana es una mujer vieja. Y como es vieja, sabe. Los alemanes, los germanos, hacían un consejo de ancianos y son los únicos con los japoneses que metieron en el consejo de ancianos a las mujeres por su experiencia. Las germanas, la Huicha, así llaman a la vieja germana, y de Huicha viene bruja, Huich viene bruja, tiene experiencia. ¿Por qué? Porque es vieja, porque ha perdido a su esposo, a sus hijos, a sus padres, sabe sobre la muerte y sabe sobre la vida, sabe lo que le enseñaron sus ancestras, desde la tatarabuela que le empezaron a enseñar a las demás, y ella es heredera de toda esa información. Esta mujer, por lo general, vive en una casa muy baja, más o menos de esta altura es la casa, y es una casa que tiene techos de paja. No solamente eso, sino que es muy estrecha, con ventanas casi inexistentes, lo que tiene es una puerta pequeña, porque usted no la hace puertas grandes ni ventanas para que se le entre el frío en invierno. No solamente no la hace con techos muy altos para que eso no se enfríe en invierno y usted se muera por hipotermia, entonces es bajita. En el centro que tiene el fogón está prendido todo el tiempo. En el techo de paja hay alacranes, hay escorpiones, hay una gran cantidad de animales, hay también incluso serpientes, que las atrae el calor. La mujer está todo el tiempo con un caldero de hierro, porque si es de barro se quiebra muy fácil por tanta temperatura. Lo mantiene prendido porque eso no es como un microondas, hundir un botoncito y ya se calentó. Hay que esperar antes, no deje apagar el fuego nunca. Entonces tienen un caldero que es una olla de barro. Ahora, ¿quién es la mejor compañía para una mujer germana? ¿Un perro? No, el perro vaya con los hombres en la guerra o a la cacería. El compañero de una mujer es un gato. ¿Por qué el gato? Porque el gato es cómodo. El gato de 24 horas duerme en promedio de 20, pero esas 20 horas durmiendo, realmente casi que 16 son de duermevela. Los que tengan gatos sabrán que los gatos dormidos, la oreja de todas maneras se le mueve, la colita sigue así. Si el gato de pronto, que está dormido, se endereza, va a ver lo que va a pasar con las orejas alerta, los bigotes, la posición de la cola. Si uno tiene gato sabe que si la cola la baja y la mete en las patas traseras, los bigotes se le pegan a la cara, sabe que algo que se acerca no es bueno, es un enemigo, es algo que él no identifica y sale a esconderse. ¿Por qué creen que han sobrevivido tanto tiempo? Pequeños y rápidos. Y está una mujer cocinando, al lado de la cocina consigo comida, al lado de la cocina hay calorcito, el gato duerme ahí, la mujer cocinando y ve al gato, y el gato de pronto se despierta, orejas enhiestas, los bigotes así, y empieza la cola como una culebra, y empieza a buscar, está de cacería. ¿Sintió algo? Déjelo en cacería. Pero si lo que hizo fue replegar los bigotes, las orejas están así, baja la cola, encorva el lomo y se baja rapidito, viene alguien, y ese alguien no lo conoce el gato. Coja la escoba de la bruja. La escoba es hecha con paja seca. Coja la escoba, métala por el lado de los pelos, métala en el fuego, préndala lo más rápido que pueda, préndala rápido, y hágase detrás, esta es la entrada, por lo general tiene un pedazo de cuero para taparla, párese aquí con la escoba hacia arriba, no hacia abajo, porque si la pone hacia abajo se empieza a quemar muy rápido. Póngala así, que va a echar humo, y como toda la casa está llena de humo nadie se va a dar cuenta, y espera a ver quién va a entrar, y si el que entra es alguien que usted no conoce, la escoba es su arma. Coja la escoba, si usted tiene una escoba normal, se la quitan, la quiebra y se la quiebra en la cabeza, pero si usted coge la escoba por la parte de arriba de lo que es el palo, y la empieza a bolear, mientras la bolea sale más fuego, y usted con el enemigo lo puede mantener alejado a punta de fuego. Esa es la escoba de la bruja, ese es el caldero de la bruja y ese es el gato de la bruja, y es de una bruja germana que después en los cuentos aparece de otra manera. Todo esto es lo que empieza a aparecer, y lo que empieza a aparecer es que estas mujeres se van a especializar en partos, van a ser las parteras, pero al mismo tiempo van a ser las encargadas de saber de hierbas, de saber de medicina. Y se empiezan a preguntar en el mundo medieval cómo esta mujer pudo aprender tantas cosas que los hombres no saben. Los hombres estudian medicina en las universidades, estudian incluso en los conventos y en los monasterios medicina, y esta mujer sabe más que él. La única manera para haberlo aprendido es con el diablo. Porque hizo un pacto con el diablo y el diablo le dio esa información. No, esa información se la ha dado su capacidad de observación. Y es una capacidad de observación no porque es que es más especial, es que es por supervivencia que lo tuvo que hacer. Ha aprendido por ser memoriosa y porque las mujeres, antes que ella, de su familia, le enseñaron lo que ellas aprendieron para que cada una supiera. Y hay algunas que van a descollar porque son mucho más hábiles
en el momento de entender cómo funciona la naturaleza, son las herbolarias. Desde dentro de esas circunstancias, ¿qué va a decir la autoridad? Saben cosas que los demás no saben. ¿Y dónde están? Pasan casi todo el tiempo en la cocina. Y cuando no están en la cocina, están en el bosque, están lavando ropa, están recogiendo cosas. Allá es donde hacen los pactos estas mujeres que se ríen a las carcajadas, que es el aquelarre. Y las condenan. ¿Por qué? Porque son sujetos de conocimiento. O sea, ellas saben lo que los hombres no saben. Ellas tienen conocimiento empírico, producto de la experiencia. Es lo que han aprendido. Y la mayoría de ellas, no hay que decir que somos unos angelitos de la guarda, hemos utilizado esos conocimientos pues para asustar de vez en cuando a más de uno que tiene más fuerza que uno, que le puede a uno desnucar muy fácil. En cambio, si usted lo convence que mejor que no me toque porque es que se le pone la mano negra, ¿y quién le va a creer? Que si yo le pego una cachetada, le pego un puñetazo, usted se me va a poner la mano negra. Yo le dije, y se le va a poner la mano negra. Y es muy fácil. ¿Quién hace el licor? Las mujeres. Hágalo mucho más peligroso, con más grados de alcohol. Y después póngase muy salamera e invítelo a que tome bastante licor. Y cuando esté profundamente caído de la rasca, saque su compota de frutos rojos. Especialmente si le ha echado a gras, fundamentalmente, es la mejor. Y si tiene uvas, mucho mejor. Utilice el mosto, que es el más oscuro. Sumérjale la mano un buen rato en él y apriétele con una cuerda aquí a la altura de la muñeca y métale la mano mientras está durmiendo. Cada más o menos un tiempito, cuando la llama de la vela baje un tanto, usted sabe que ha pasado más o menos 1 hora o 2 horas, le saca la mano, la seca, le echa un poquito de unos vinagres que usted ha terminado haciendo, que son casi que de nivel de trementina, écheselo en la mano, no sobado, sino apelmazadito, así con golpecitos, vuélvale a meter la mano otra vez en la coca que usted hizo y déjelo así varias veces. Acaba de hacer un tatuaje vegetal que dura aproximadamente unas 3 a 4 semanas y la mano se ve negra. Yo se lo dije, que se le iba a poner la mano negra. La próxima vez se le va a poner negro otra cosa. Y esa otra cosa se va a poner negra y se le va a caer. Y también lo va a poder hacer. Entonces, dentro de esas circunstancias, una gran cantidad de veces, no es que seamos unos ángeles de la guarda, vamos a utilizar una gran cantidad de conocimientos para dormir a alguien que es muy cansón y que no me deja descansar, que me pone después de todo este trabajo, es que a tener sexo, yo no quiero tener sexo, hay que dormirlo. Yo ya sé cómo se duerme. No solamente sé cómo se duerme, sino que sé cómo se duerme y se levante con un dolor de cabeza espectacular, que no se acuerde lo que pasó el día anterior. Entonces, usted empieza a conocer una cantidad de cosas y eso es un poder particular. ¿Dónde se tiene? En la cocina. Jóvenes, en la cocina se fabrican los alimentos. Quien fabrica los alimentos decide qué come la gente y a qué horas come la gente. La cocinera, nunca peleen con un cocinero. Si uno pelea con un cocinero, usted que sabe qué va a comer, qué le echó a la comida. No peleen con él. Ahora, si es un cocinero, ese que decir, no, todavía no. En mi casa era así, no, todavía no, no coma nada que ya va a estar el almuerzo. Ya va a estar el almuerzo. Se demoraban con el almuerzo una cantidad, era la receta de mi mamá no era buena cocinera, pero claro, no lo dejaba uno comer nada un rato y uno ya estaba muerto de hambre y todo le sabía rico. No solamente eso, sino que decía quién le da el pedazo más grande, quién se sienta en qué lado. Eso es poder, eso es oficiar como una especie de característica. Ahora, con los alimentos se envenena a la gente. La mayoría de los venenos vienen de la cocina. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres hasta el día de hoy acude básicamente al arsénico, porque se consigue muy fácil. Y es muy fácil matar con arsénico. Y el arsénico es muy fácil de ocultarlo, porque usted dice que es que son almendras, porque es que el arsénico se encuentra en las almendras y huele a almendras. Entonces usted le da un pedazo de una torta de almendras y huele a almendras, claro que sí. Y por el derecho lo está envenenando y le pregunta, ¿quieres otro poquito? Pero usted lo puede reforzar incluso con el jugo que le da. Porque si cogió, y ya si no va a decir para que no me metan problemas yo en un futuro, cierta fruta, y esa fruta cogió las semillas y las quebró y le sacó lo que hay dentro de las semillas, eso deja el jugo un poquitico amargo, y es que, no tenía tanta azúcar, pues si tiene buena cantidad de azúcar, échesela. ¿Y por qué dice el azúcar un veneno? Porque si usted le echa suficiente azúcar, va a quitar el amargor de estas semillas, y lo que tienen estas semillas por dentro es veneno. Usted se las puede comer y no pasa nada, porque pasan derecho por su tracto intestinal, porque los jugos gástricos no son capaces de romper la fruta, pero si usted la rompe y saca su contenido, ese contenido es tóxico. Jóvenes, de frutas tropicales, aproximadamente 27 tienen semillas tóxicas y se pueden utilizar. Entonces, ¿quién aprende eso? La que por cualquier razón, macerando las frutas, terminó macerando las semillas y después asoció que una cantidad estuvieron con vómito, con dolor de estómago, dolor de cabeza, como con debilidad,
y tan raro si todos, y empieza a pensar, esa fue la vez que en la molienda quedaron las semillas molidas. Molamos las semillas a ver qué pasa con las semillas molidas solamente, a ver si vuelve a pasar. Entonces, eso es experimentación y error, y eso es cocinando solamente los alimentos. ¿Qué más se hace en la cocina? En la cocina es donde se hacen los remedios. Hasta el día de hoy, tómese una agüita de manzanilla para el dolor de estómago, tómese una agüita de fresa para poder dormir, una agüita con lechuga, una cosita con valeriana. ¿Dónde está la botica? ¿Dónde está la fabricación de los remedios? En una cocina. Hasta el día de hoy, cuando se fabrica droga ilegalmente, ¿cómo se llaman los lugares donde la fabrican? Cocinas. ¿Y dónde se fabrican los cosméticos? Que cambian la apariencia, que seducen, atraen y atrapan, porque esos son artes del demonio. En la cocina. Son las primeras que aprendieron que usted se podía suavizar la piel con un poco de aceite de almendras, y si le echaba un poquito de harina, usted se la podía echar como una base para ocultarse las cicatrices, que con el humo se podía poner oscuras las cejas y las pestañas, que si comía frutos rojos, la boca se le ponía más atractiva, parecía más voluminosa y era más llamativa, que con el romero que utiliza de la ensalada y que a veces se utiliza para hacer un agua refrescante para las heridas, hay veces la herida se le hizo en la cabeza, que es muy frecuente. Levantándose se hizo una chamba y sabe que la mejor manera de limpiar la herida y para que deje de doler y no se infecte es agua de romero. Se echa el agua de romero en toda la cabeza, se quita la sangre y tal cosa, y después la gente le dice, ¿cómo tienes el cabello de bonito? Está muy brillante, se ve especial y huele distinto. Acaba de descubrir el romero para el cabello y para seducir. Entonces, hacen una gran cantidad de cosas que lo que hacen fundamentalmente las desarrollan en la cocina. Y todos estos conocimientos son de la naturaleza. Las brujas hasta el día de hoy siguen existiendo y tienen una característica, existen en todos los pueblos. En unas sociedades patriarcales las mujeres fuimos condenadas, entre comillas, a la cocina, y cuando nos condenaron a la cocina nos condenaron al gran laboratorio del mundo y nos lo dejaron a nosotras solitas para que hiciéramos lo que quisiéramos. Hicimos lo que queríamos. Esa es la bruja que está en la cocina. Entonces, ahora es posible que nosotros no cocinemos tanto, pero seguimos teniendo una particularidad. ¿Por qué? La charla de hoy se llamaba básicamente así, porque este año, 2022, la Organización de las Naciones Unidas, para el 8 de marzo, sacó una especie de eslogan: el empoderamiento de las mujeres salvará al planeta, o hará más, digamos, sostenible el planeta. Entonces, eso suena extraño. Algunos dijeron que era una forma feminista, y es que el feminismo es también tan desdeñable en cierta forma. Los ismos son llevar a ultranza las cosas. Entonces, defensa de lo femenino es una cosa, el feminismo es acaben con todos los hombres. Pues eso no tiene sentido. Y no tiene sentido porque es repetir exactamente lo mismo que dijimos con el machismo. Mire, ismo, o sea, los ismos es lo que nos lleva a los extremos. Cuando la Organización de las Naciones Unidas trata de explicar que no es una forma de un feminismo para dejar atrás a los hombres, empiezan a mostrar los resultados a lo largo de la historia y en el mundo del presente, donde las mujeres tienen una relación más directa con el entorno, con los ecosistemas, y tienden, de una u otra manera, por ser más prácticas. Las mujeres somos más prácticas que los hombres. En ocasiones los hombres son como más cuadriculados, nosotros siempre, pues es que si tengo que ir allá hasta el estante del fondo, yo no, hay 3 veces. ¿Quién necesita más libros? O que vaya alguien que va, de una vez todos, pues para no hacer sino un solo viaje. En cambio el hombre va y ya estando, se devuelve, necesita otro, se vuelve, necesitaba otro. Las mujeres no, lo que menos esfuerzo nos requiera, eso lo hace uno práctico. Entonces, esa condición práctica le hace que ahorre cosas, como por ejemplo, si a mí me toca caminar 8 kilómetros para conseguir agua potable, ¿ustedes creen que me la van a gastar? ¿Ustedes creen que la va a regar en cualquier parte? Si me toca ir a mí, y eso es muy pesado, y es mucho tiempo el que tengo que caminar. Conclusión, tengo que hacer una cosa que sea fácil de cargar, que no pese tanto, no solamente eso, sino que al mismo tiempo me permita dosificar lo que me voy a gastar en agua. Entonces, somos ahorradoras de agua. Pero no porque pensamos que es que el agua hay que ahorrarla, no porque lo que quiero ahorrar son los viajes y el cansancio para hacerlo. Que dentro de las cosas tengo que cocinar cosas que satisfagan el apetito y que sean realmente cosas que sean fáciles de encontrar. ¿Por qué? Porque me tiene que resaltar barato y abundante. Entonces me tengo que fijar qué son las cosas que sacian más el apetito de mi familia, que quedan más llenos y que no tengo que hacer una cantidad de platos, sino que se puede hacer un solo plato y me sale más barato. Eso es ser práctico. Y al ser práctico, está ahorrando para el ecosistema, está ahorrando, y no solamente eso, sino que está cuidándolo más, y no solamente cuidándolo para que sea práctica,
sino porque en ocasiones usted no necesita tener cerquita, entonces usted va a tener que empezar, como muchos colectivos y muchos pueblos muy pobres, ¿qué tienen que hacer estas mujeres? Miren, de los grandes descubrimientos, entre comillas, que han hecho, que las mujeres ya lo sabían, es que muchas mujeres en comunidades africanas, donde han perdido a los hombres porque los han reclutado para la guerra y quedan ellas solas, han llegado a la conclusión de que por qué tener los campos de cultivo tan alejados de las casas. Pues porque es que eso era bueno, entonces los hombres tenían unos campos más grandes para... Pues mientras nos vamos, ¿con quién se quedan los niños? Estamos solas, tenemos que estar cuidando la casa, tenemos que... Traigamos los cultivos para acá. No se puede, porque no se puede. Porque es que los cultivos están allá, porque los hombres saben que esa tierra está mucho más húmeda, tiene muchos más niveles de agua, entonces se puede cultivar. Aquí donde están las casas, casi no. El suelo es muy duro y muy seco. ¿Y si lo remojo? ¿Y cómo lo va a remojar? Pues con una manguera. No tengo manguera. Sale costosísimo. ¿Cuántos metros de manguera necesita? Además de eso va a necesitar una especie de bomba para accionar el agua para que llegue a este lugar y usted lo pueda regar. No. Cuando yo lavo la ropa y la pongo a extender y la queda cayendo el agua que queda cayendo humedece y esa humedad se queda mucho rato. ¿Qué pasaría si yo traigo unos trapos desde el río cargados de agua y los traigo y los extiendo? Eso no sirve. Jóvenes en Nigeria, desafortunadamente muchos de sus trabajos se perdieron ahora por las inundaciones, pero pueden pegarle una miradita en internet. Mujeres analfabetas empezaron a coger telas usadas y empezaron a reciclarla y a buscarla en las basuras para todas las telas que fueran de algodón y las empezaron a tejer entre ellas, haciendo una especie de trenzas gigantes, y las trenzas las metían en el nacimiento de las aguas o donde salía el río para que se les mojaran, y llegaban la humedad y las llevaban como unos regueros de trenzas por todas partes, y a punta de eso hicieron un riego sostenible, sin cambiar la cantidad de agua que faltaba por el río, y no solamente eso, sino constante. Y no solamente eso, sino que como son fibras de algodón, terminaban trenzándose con el suelo y con las plantas, amarran el suelo. Acaban de descubrir una manera para que el suelo no pierda fertilidad y no pierda la parte superior. A punta de cosas de lavar ropa. Es que ella es la que lava ropa y sabe lo que pasa con la ropa lavada, cuánto tiempo se queda escurriendo y qué pasa con esa ropa escurriendo y cuánto se puede hacer. Entonces, ese tipo de cosas es lo que empieza a decir las Naciones Unidas. Miren una gran cantidad de poblaciones donde las mujeres siguen casi viviendo en una condición de ser las brujas. Entonces, bajo esas condiciones son unas prácticas que fueron realmente para ellas poder sobrevivir y que son una defensa del planeta. Además, son las memoriosas, las que saben de una gran cantidad de procesos de la naturaleza que aprendieron para poder sobrevivir, para poderse alimentar, para poder sanar, para poder teñir y, digamos, hacer cosméticos en ocasiones, y también en ocasiones para trabajar con la vida y con la muerte. Entonces, ese tipo de condiciones, las Naciones Unidas dijo, hay que empezar a rescatar ese tipo de conocimientos, y hay que empezar a rescatarlos, pero el problema es que esas son muchas sociedades donde básicamente hay un sistema patriarcal, las mujeres no acceden a una educación formal, se supone que no tienen ningún tipo de reconocimiento, pero son las que de una u otra manera pueden, con sus saberes ancestrales, aplicarlos en un momento donde nuestro planeta está agonizando. Entonces, ¿qué pretende la Organización de las Naciones Unidas? Recuperar el imaginario de la diosa Tierra. Esa diosa Tierra es la Madre Tierra. Es recuperar la diosa blanca. ¿Cuál es la diosa blanca? La luna llena. Volver a pensar que se pueden canalizar una gran cantidad de cosas que fueron de la antigüedad. Entonces, en la antigüedad se contaba por calendarios lunares. ¿Por qué los calendarios solares suelen ser masculinos? Ahora, los calendarios lunares son femeninos. Si ustedes lo piensan, las fases de la luna se mueven en relación con el ciclo menstrual, 28 días. O sea, esa fue otra coincidencia que encontraron. Pero no son solamente en esas coincidencias, sino que quiero que piensen. Los calendarios de gestación de la mayoría de los animales del planeta son lunares. Los calendarios de gestación de los cultivos agrícolas son también lunares. ¿Por qué entonces no pensar en un calendario que es de corte femenino con una condición? Pensarlo que es mucho más apropiado. ¿Por qué? Por lo que los calendarios solares establecen de una manera más amplia los rangos de tiempos. Y en esos rangos de tiempos, que son mucho más amplios, es donde lo que hemos logrado es desertificar nuestros suelos. Porque para aprovechar hasta el último día de cosecha, cosechamos.
En cambio, con los calendarios lunares, los tiempos son mucho más cortos y las cosechas son mucho más concretas, espaciadas de acuerdo al calendario. Resulta que ya los expertos en astrofísica saben que si dedicáramos a hacer nuestros cultivos con calendarios lunares, serían más productivos, agotarían menos el suelo y ahí darían un impacto menor para el cambio climático. Entonces, ahí viene a un elemento, es la asociación que tienen en común el empoderamiento de las mujeres y un planeta sostenible con las brujas. Es recuperar el imaginario de la bruja. ¿Por qué? Porque la bruja es la que sabe. ¿Y qué sabe? Por experiencia, por la experiencia propia, pero sabe por la experiencia de otras mujeres, las memoriosas, las que les legaron una gran cantidad de saberes. Como se me está acabando el tiempo, les voy a poner un ejemplo, porque he hablado de muchas cosas, pero les voy a poner un ejemplo práctico. Uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento incluso tiene que ver con la industria farmacéutica, especialmente para lo que es el control de cierto tipo de infecciones. ¿Por qué? Porque hemos abusado hasta un punto muy alto de lo que son los antibióticos. Entonces nos estamos volviendo o intolerantes y hacemos alergias y no podemos porque nos asfixiamos, o simple y sencillamente no nos hacen efecto, no funcionan. Algunas de las industrias farmacéuticas más poderosas, entre ellas la de los escandinavos y los alemanes, están tratando de recuperar todo lo que hacían las herbolarias. Las herbolarias no sabían leer y escribir, pero tenían textos. Es como así que tenían textos. Cogían una ramita, la secaban, una hojita, la secaban, entre dos pliegos de lo que en esa época era la panza de un cordero, que es como se hacía, se secaban y al lado hace un dibujito. Y el dibujito pinta montañitas y en las montañitas pinta un sol. Si pone el sol con la boquita hacia abajo es que está atardeciendo. Si ponta el sol como con una carita así feliz es que está amaneciendo. Al lado pone un río y en el río pone una mano arrancando las plantas. Entonces, esta planta que está aquí pegada es esta planta que usted debe arrancar al lado del río cuando amanece o cuando anochece. Así es como le indicaba. Entonces, están cogiendo los que sobrevivieron, porque muchos fueron quemados porque se consideraban que eran los libros de las brujas. Entonces, quiero mostrarles algo. Uno de los grandes aportes de la industria farmacéutica al siglo XX y el XXI fue la consolidación de la aspirina. La aspirina de un laboratorio alemán, Bayer, va a resolver una gran cantidad de problemas con lo que es la analgesia, con lo que es quitar el dolor. La aspirina. Jóvenes, mujeres del siglo VI antes de Cristo cogían de los sauces las hojas más frescas, las bordaban y las tejían y hacían unos gorros con ellas. Las metían en agua fría y las dejaban ahí. Y después de que estaban bien frías, las golpeaban un poquito para macerarlas y se la ponían a la gente en la cabeza como si fuera un gorro para quitar el dolor de los espíritus. El dolor de los espíritus era el dolor de cabeza. Eso es magia, eso es brujería, eso es superstición, eso es superchería, eso es ignorancia. La aspirina es ácido acetil salicílico. Y adivinen dónde está el ácido acetil salicílico. Por eso lo digo despacio, en el sauce. Las mujeres del siglo VI en Grecia sabían que las hojas del sauce quitaban el dolor de cabeza y que si usted las maceraba bien y las diluía en vinagre o en vino, podían ser tomadas en gotas y quitaban los dolores. Y los hombres en la industria farmacéutica necesitaron hasta el siglo XIX de la era cristiana para crear la aspirina, que ya sabían las mujeres desde 24 siglos atrás. Hoy los alemanes están sacando antibióticos porque resulta que estamos cada vez siendo más resistentes a los antibióticos y los están sacando con dos infelices florecitas que están en todas partes. El diente de león, que todos nos tenemos diente de león, esa que se ve tan bonita que no la sopla, pero la utilizan en la amarillita, la que está al lado de la cosita que es así que parece como el diente de león. El diente de león y la caléndula juntos son fungicidas, son antibióticos espectaculares. Jóvenes, y no hemos creado resistencia a ella. Sin embargo, ha desaparecido una gran cantidad de partes, los dientes de león y la caléndula. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer las Naciones Unidas? Es tratar de recuperar un saber de mujeres con una condición y con eso termino. No se habla de mujeres, sino que se habla del empoderamiento femenino. Y eso es una salvedad. ¿Para qué? Para que todos los caballeros que están aquí en esta mesa, que están en este salón, que están escuchándolo,
para todos aquellos los que no se identifiquen ni siquiera con hombre o mujer, se identifiquen con cualquier otra forma de las múltiples que hoy aceptamos, no importa, porque es que no estamos hablando ni de hombres, ni de mujeres, ni trans, ni transexual, ni transgénero, no estamos hablando de homosexuales, estoy hablando de seres humanos, y estoy hablando en términos de cultura. Entonces, ¿qué dicen las Naciones Unidas? Los rasgos femeninos y masculinos son rasgos de la cultura. Entonces, en otras palabras, si yo tengo médico, ojalá mi médico sea lo más femenino posible, no importa si es mujer o si es hombre, que tenga la mayor cantidad de rasgos femeninos. No estoy diciendo que si es un hombre sea un homosexual, que sea un afeminado, un amanerado, no. ¿De un médico a ustedes no les gustaría que sea muy buen observador? Es que un médico que no sea buen observador no es buen médico. No es bueno que sepa como ciertos recursos de la naturaleza y sepa que si usted puede hacer tal cosita, eso le puede ayudar. Mientras más rasgos femeninos tenga su médico, muchísimo mejor. Entonces, los rasgos femeninos es ser observador. ¿Quién dice que los hombres no pueden ser observadores? ¿Quién dice que cualquiera no lo puede ser? Uno lo es. El memorioso, sacar a relucir toda esa memoria que usted ha oído de sus abuelas. ¿Cuántos de ustedes se crearon fue con la abuela? Y saben de la abuela que les decía que se hacían esto, que esto servía. ¿Por qué no recuperar esos saberes? Pero lo que está haciendo las Naciones Unidas es reivindicar eso que la cultura llamó lo femenino. Y lo femenino eran las cosas que yo les mencioné. La primera, albergar, cuidar, proteger, van tres, cocinar y sanar. Y dicen que si empezáramos todos a trabajar en función de esas 5 cosas, repito, albergar, proteger y curar, sanar, albergar, proteger, sanar, curar y alimentar. Esas son las 5. Si usted lo logra recuperar para el planeta, lograríamos unos niveles bastante interesantes de cohesión social. Las sociedades que se cohesionan suelen tender más hacia la paz que hacia la guerra, no a los conflictos son bienvenidos, o sea, los conflictos nos permiten construir cosas, pero tendemos a ser mucho más pacíficos cuando hay lazos de cohesión social. Y estos 5 aspectos lo pueden lograr todos nosotros lo podemos lograr. Y todo tiene que ver con un rescate de un conocimiento ancestral que era solamente de las mujeres. La otra cosa es que si logramos inculcar eso desde muy pequeñitos, a los más pequeñitos desde las Naciones Unidas, y por eso con la UNESCO están trabajando, que es la Delegación para los Niños y para las Mujeres, es que de una u otra manera habría un tratamiento más adecuado y de protección del planeta. Y tendríamos una capacidad al menos, si no de revertir, de frenar los daños que hemos ocasionado hasta el momento. Dentro de esas circunstancias, con esas 5 condiciones que son de lo femenino a lo largo de la historia, que fue atribuido a las brujas, y por eso las brujas aparecen ahí, básicamente la idea es poder sobrevivir nosotros y las generaciones del futuro, y sobrevivir bajo unas condiciones más equilibradas. Las brujas de este 31 de octubre, recuerden, es la que va a cocinar, va a hacer una buena cerveza, va a hacer un buen pan y una buena linterna para hacer que los espíritus coman, se diviertan, visiten a su familia, pero que no se les olvide que tienen que regresar al inframundo, al mundo de los muertos. Y dentro de esas circunstancias, esa fue otra de las particularidades de las mujeres, pues eso quedaría para otra cosa, y es básicamente que se supone que las mujeres, de alguna manera, desde la antigüedad, y que eso dice que lo perdimos, tenemos la habilidad para hablar con los espíritus de los muertos. Eso se supone que es la actividad de los psicopompos. El psicopompo es el chamán, que es capaz de hablar con los espíritus. El problema es que la mayoría de los chamanes se convirtieron en hombres, pero se supone que las personas más viejas, mientras más viejas las mujeres, en otras palabras, cuando usted tenga una abuelita, una bisabuelita, que le diga que de vez en cuando habla con alguien, usted la ve hablando con alguien, no se ría ni diga que tiene demencia senil. Algunos están tendiendo a pensar, y desde investigaciones bastante serias, que es posible que sí estén registrando sonidos, estén escuchando a alguien más, o están sintiendo otra presencia más. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque parecen estar en un ancianato normales y algunas parecen hablar como muy lúcidamente, como con alguien que hay y gesticula, y se han puesto una gran cantidad de sensores y encuentran que los niveles de energía varían en ese lugar y hay frecuencias de onda de sonido. Aunque usted no los escuche, los reflejan. La señora está callada y hay alguien que está hablando en otra frecuencia de sonido, pero hay algo que está pasando. Entonces miren que eso también tiene que ver con las brujas. Espero que con todo esto lo recuerden y disfruten mucho, ya sea este viernes si lo van a hacer o si lo van a hacer el próximo lunes, el Día de las Brujas, pensando que con eso se podría rescatar algo para salvar el planeta y algo para rescatar de nuestros conocimientos ancestrales que eran de las mujeres.
Muchas gracias y si tienen alguna pregunta o algún comentario, me encantaría escucharlos.